compartir una vez más en nuestro programa Jaque Mate, esta realización de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Personal Flow en la ciudad de Río Cuarto, las distintas frecuencias de Personal Flow en el sur de la provincia de Córdoba. Y a propósito del sur de la provincia de Córdoba, también llegamos a Serrano a través del Canal 8, a la localidad de Campillo a través del Canal 5 y a las localidades de Adelia María, Monte de los Gauchos, San Basilio y también Huanchilla por medio del Canal 2. A todas, a todos la bienvenida, el gusto como siempre de que nos acompañen con esta emisión televisiva que denominamos Jaque Mate, y en una semana donde hablaremos de oratoria y liderazgo. Dos aspectos, dos características, dos cualidades y capacidades que podemos desarrollar y que debiéramos desarrollar cada uno de nosotros. Por lo cual vamos a presentar a nuestra invitada de esta semana y comenzamos a dialogar con ella. Licenciada en Letras, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en oratoria, literatura y mito, fundadora y directora de Expresar Capacitaciones, una consultora especializada en brindar capacitaciones en oratoria, comunicación, neurociencias, redacción, inteligencia emocional y lenguaje corporal. Autora del libro 12 Pasos para convertirse en un orador exitoso. Es además investigadora, capacitadora y mentora de la red de mentores del Ministerio de Producción de la Nación. Bienvenida a Jaque Mate, Guadalupe Nuno Brito. Ahora sí, tras la presentación es el momento de saludarla. Ya está con nosotros Guadalupe Nuno Brito desde su Yerbabuena, provincia de Tucumán, en contacto con la provincia de Córdoba, con el sur provincial, para hablar de oratoria y liderazgo esta semana en Jaque Mate. Lo primero es saludarla y darle la bienvenida. Gracias, Guadalupe, por tu participación. Muchas gracias al equipo de Jaque Mate por invitarme hoy a estar acá y un gran saludo especialmente a toda la audiencia que nos está viendo. Ya vamos a hablar un poquito de la historia, de la oratoria, del presente, de la importancia, pero siempre digo que cuando charlamos de oratoria en el programa uno se siente algo observado, quizás más que en ocasiones normales, porque aquí juegan los silencios, aquí juega el movimiento corporal, el movimiento de las manos, y todo esto cuando hablamos con un especialista en oratoria sentimos que está siendo observado. Probablemente no sea tan así, pero qué interesante saber que todos estos detalles cuentan a la hora de una buena oratoria. Bueno, yo trabajo con muchas personas que quieren aprender oratoria por distintas razones. Y es muy curioso porque el 80 o casi 90% de los alumnos que asisten a las capacitaciones de oratoria lo hacen porque tienen miedo o pánico escénico o alguna dificultad para comunicarse. Y una cosa que yo siempre les digo es que es muy diferente la percepción de nuestra audiencia que la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, esa cuestión de sentirse observado tiene mucho más que ver con lo que estamos percibiendo en nuestro interior o cómo nos sentimos delante de la audiencia a lo que la audiencia realmente está percibiendo, realmente está viendo, porque la mayoría de las audiencias no están conformadas por especialistas en oratoria que están analizando a los que hablan. Es cierto, es un detalle muy importante que marcás. Y también mencionaste algo de esta suerte de miedo, de temor escénico, al cual muchas veces uno le atribuye una carga muy negativa. Pero como un proceso inicial en una oratoria mucho más eficiente, no sería tan malo. Sería como un primer reconocimiento de varias cosas que nos habilitan a transitar ese camino de la capacitación y del perfeccionamiento. Sí, de hecho yo soy una gran defensora del miedo. Creo que el miedo es una emoción que generalmente rechazamos, pero que tiene muchas más cosas positivas que negativas. Primero tenemos que entender que el miedo es una de las pocas emociones que son innatas al ser humano. O sea, están programadas en nuestro ADN, en nuestra genética, en nuestra biología. Nosotros nacemos con la capacidad de sentir miedo. Y tiene una razón de ser. El miedo está ahí para protegernos, para ayudarnos a no caer en peligros, para ayudarnos a sobrevivir como individuos y como especies. Yo siempre digo que a la hora de hablar en público tenemos que tener en cuenta que si bien el miedo puede ser un obstáculo, también nos da 3 beneficios claves que si lo podemos entender
podemos utilizar el miedo no como una barrera, sino como un trampolín. Primero está el hecho de que el miedo nos advierte cuando algo es potencialmente peligroso. Por supuesto, en el mundo moderno, que es muy diferente al de nuestros antepasados, que son los que nos heredaron el miedo, lo potencialmente peligroso cambia. ¿Bien? Ahora es más peligroso, por ejemplo, perder una entrevista de trabajo, que nos vaya mal en una entrevista de trabajo, o nosotros lo percibimos como más peligroso o más negativo, que por ejemplo encontrarnos con un perro en la calle. Cuando el perro en la calle, si es un perro grande y enojado, es un peligro más inminente, pero el de la entrevista de trabajo nos parece más difícil de afrontar, nos da más miedo. Entonces el miedo nos ayuda a estar alertas, básicamente. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio, que el miedo es un muy buen motivador para entender cuándo algo es realmente importante y cuándo no. Cuando nos da miedo no conseguir algo o perder algo, es porque eso es valioso para nosotros. Y por lo tanto podemos actuar en consecuencia. Obviamente no hay que esperar hasta que el miedo nos domine, sino tenemos que empezar a actuar desde antes. Y lo último, el miedo es una gran herramienta que nos advierte para poder prepararnos a tiempo para lo que vamos a enfrentar. Esto tiene que ver también con lo que yo les decía recién, que sería la segunda razón por la que el miedo es importante. Cuando algo es valioso y lo queremos obtener o no lo queremos perder, tenemos que estar preparados y hacer este proceso, que justamente de ahí también viene el proceso de la capacitación o de la educación constante, para aferrarnos a aquello que el miedo nos advierte que se puede desaparecer o no, se nos puede quitar. Bien, Guadalupe, cuando hablamos de oratoria y liderazgo, muchas veces surge la natural tendencia a asociarlo con el liderazgo político, con los buenos oradores y la capacidad de convencer a multitudes. Pero la buena oratoria y liderazgo puede tener que ver con un buen desempeño laboral, puede tener que ver con el desenvolvimiento en un aula junto a nuestros compañeros, en una reunión familiar, hasta con nuestra pareja. La capacidad de oratoria nos puede conducir a un liderazgo en términos positivos, es decir que desarrollarla no debiera ser inherente solamente a cargos ejecutivos o de toma de decisiones. Sí, de hecho hay muchos tipos de oradores y hay muchos tipos de líderes. Uno puede ser incluso líder de su propia vida y no necesariamente liderar un equipo o liderar un grupo. Y los tipos de oradores y los tipos de líderes tienen que ver con varios factores, con la vocación, con la profesión, con la identidad de cada uno, con los recursos con los que cada uno cuenta. Hay oradores que yo los admiro muchísimo, que son humoristas, son los famosos stand-uperos, las personas que hacen stand-up. Son grandes oradores, manejan muy bien los recursos técnicos del ritmo, de la voz, la respiración, el lenguaje corporal. Pero en lo personal yo no podría nunca ser una oradora cómica porque no tengo mucha gracia, no soy una persona graciosa, soy una persona muy académica. Incluso en las empresas el tema del oratorio y el tema del liderazgo es muy importante, en empresas, en emprendimientos, en negocios de cualquier tamaño, en instituciones, en fundaciones. Yo a la par de que trabajo con los cursos que son para todo público, trabajo con cursos que son para empresas. Y la oratoria ayuda a mejorar la comunicación entre pares, a disminuir los conflictos, a tener un clima laboral más saludable, porque a una mejor comunicación se reduce la cantidad de problemas, se puede mejorar los sistemas de comunicación internos de la institución o de la empresa y hacer que entonces haya menos malos entendidos. Menos malos entendidos se traduce en una mejor salud laboral. Y además, aprender liderazgo y aprender neuroliderazgo, que es otra de las disciplinas que trabajamos desde Expresar, ayuda también a los líderes a entender, a apoyar y sacar lo mejor de sus equipos. Y cuando hablamos del liderazgo personal, ese equipo somos nosotros mismos. Entonces, qué bueno poder sacar lo mejor de nosotros y brindarlo en cada uno de los espacios en los que nos movemos. Además, la oratoria es una de las disciplinas que más beneficios aportan a las personas que la practican,
porque a través de la oratoria uno puede conseguir un trabajo o mejorar su trabajo actual, o si uno tiene un emprendimiento, hacer que ese emprendimiento crezca y florezca. Si uno tiene una empresa, mejorar el desempeño de esa empresa. Si uno es estudiante, a través de la oratoria puede rendir exámenes, sacarse mejores notas, recibirse con menos estrés. Si uno es docente, ni que hablar, porque hoy en día las aulas son muy diferentes a como nos enseñaron que eran en la pedagogía tradicional, y tener recursos de oratoria es una gran manera de conectarse con los otros, hasta para conseguir pareja. Así cerramos la primera parte de la entrevista con Guadalupe Nuno Brito. Estamos hablando de oratoria y liderazgo. Enseguida mucho más, eso será tras la pausa, la primera que marcamos en el programa, como siempre agradeciéndole a Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba y distribuidora DSP. Productos varios, todos vinculados con el rubro de la alimentación, que vas a encontrar allí en distribuidora DSP. Ahora sí, la pausa y ya volvemos para seguir hablando de oratoria y liderazgo. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Mañano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Mañano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Iniciamos el nuevo bloque de este programa, concretamente el segundo, para continuar hablando de liderazgo, de oratoria y liderazgo, dos aspectos fundamentales en la vida de cada uno de nosotros, con nuestra entrevistada, con Guadalupe Nuno Brito. Enseguida estaremos con la segunda parte. Antes les recordamos que todas las novedades de nuestro programa las encuentran en las redes sociales de Jaque Mate y además, como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para ver estos programas, los estrenos de la temporada 7 de Jaque Mate, la realización de Titán Producciones, y cada uno de los programas de las temporadas anteriores están contenidos allí. Ahora sí, seguimos hablando de oratoria y liderazgo con Guadalupe Nuno Brito. Segunda parte de la entrevista con Guadalupe Nuno Brito. Estamos hablando de oratoria y liderazgo. En el primer segmento hicimos una suerte de introducción y de ponderación a lo que es la oratoria y este camino que conduce mayoritariamente a cuestiones vinculadas al liderazgo y al neuroliderazgo. Pero ahora, pues bien, Guadalupe, es el momento de que nos cuentes un poquito cómo desarrollar esto, porque vos dijiste el ser humano puede desarrollar estas capacidades. Algunas herramientas, lo que debiéramos hacer para pensarnos como buenos oradores.
Bueno, para hablar de estas herramientas en específico, quizás sea interesante introducirla hablando un poco de mi historia y de cómo nació Expresar. Y yo uso mucho este recurso con mis alumnos porque cuando nosotros hablamos de nosotros mismos y damos ejemplos desde nuestra experiencia, genera una empatía especial en el otro y también hace que sea mucho más fácil hablar y entender ciertos temas. En el 2015 yo todavía estaba en la universidad, pero ya estaba cursando y rindiendo las últimas materias y noté que tanto en mí como en mis compañeros y colegas había una gran dificultad a la hora de rendir los exámenes orales y de enfrentar entrevistas de trabajo. Y no habíamos tenido ningún espacio ni en la universidad ni en el secundario que nos enseñara a hacer ese tipo de cosas, porque no tiene nada que ver cómo uno rinde en la universidad, cómo rinde un examen en el colegio, cómo es una entrevista de trabajo, cómo se incorpora uno al mundo laboral o cómo uno puede empezar a dar sus primeros pasos como emprendedor. Así que en ese año hicimos un primer curso y este espacio de los cursos nos ayudó a descubrir qué era lo que la gente realmente estaba necesitando. En el 2017 Expresar se convirtió en un emprendimiento y en el 2022 iniciamos los trámites para convertirlo en una fundación. Y esta es una primera pauta de cómo se deben manejar los líderes y los oradores. Los líderes y los oradores se deben manejar y se deben construir paso a paso. Sucede mucho que cuando nos enfrentamos a un desafío, lo vemos enorme y abrumador. Es como estar al pie de una montaña y uno quiere llegar a la cima, pero parece tan alto y tan lejano y tan difícil que se desmotiva antes de empezar. Entonces, para empezar a ser mejores líderes y mejores oradores, hay que empezar de a poquito, con pequeñas actividades o pequeñas herramientas o siguiendo pequeños consejos, pequeños retoques que pueden transformar significativamente nuestra vida. Por ejemplo, empezar a prestarle más atención a nuestra postura, empezar a prestarle más atención a la respiración, empezar a ver otros oradores, ver cuáles oradores admiramos, por qué podemos aprender de esos oradores. Y en el liderazgo hay una habilidad que es importantísima y fundamental, que es aprender a escuchar al otro. Es algo que nunca nos enseñan a hacer, porque vivimos en una sociedad que es respondona, por decirlo de alguna manera. Siempre estamos escuchando, pero para contestar. Y tenemos que escuchar para escuchar. Cuando empezamos a aplicar este principio que se llama escucha activa, las conversaciones que tenemos empiezan a ser mucho más significativas, mucho más valiosas y nuestro liderazgo mejora significativamente. Otra cosa que es fundamental tanto para líderes como para oradores es esto de la empatía, que la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero no es empatía cuando yo digo yo en tu lugar, porque seguimos en nuestra propia perspectiva sin compartir la realidad de la otra persona. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer y es pedirle a los alumnos en una habitación, en un aula, que se fijen en un objeto blanco. Y luego le pregunto a uno por uno qué objeto blanco miró. Y generalmente la mayoría mira objetos diferentes. Hay 2 o 3 que coinciden, pero cada uno prestó atención a algo distinto. Y en su realidad, en su mente, ese objeto blanco es el único objeto blanco que pudo captar. Lo mismo con el uso de ciertas palabras. Podemos utilizar ciertas palabras que tienen significados completamente diferentes para nosotros que para otros. Y eso es porque todos los seres humanos somos distintos y porque todos los seres humanos atravesamos experiencias diferentes. Guadalupe, el detalle importante es que la oratoria generalmente se puede desarrollar, cultivar, potenciar, capacitarse en oratoria, pero que se hace en ámbitos muy agradables que tienen que ver con lo lúdico, con la posibilidad de sacarnos todo aquello que nos inhibe precisamente a amigarnos con la oratoria. Eso es clave, es fundamental, y todos aquellos que deseemos transitar ese camino tenemos que saber que es así. Sí, hay un cambio de paradigma muy importante en lo que fue los oradores del siglo XX y los oradores del siglo XXI.
Y en el siglo XXI y actualmente, lo que se busca de un orador no es que sea perfecto, inmaculado, sin errores, con una pronunciación ideal, porque eso es imposible. Ese tipo de personas no nos genera empatía, nos genera sospecha, sino que lo que se busca es alguien igual de humano que nosotros, que tenga algo valioso que decir. La oratoria idealmente se tiene que aprender en entornos donde se genere mucha confianza para que las personas puedan superar su miedo, su pánico escénico o las dificultades que tienen para comunicarse, en entornos donde prime lo práctico, porque la oratoria es una disciplina performativa, y de ser posible que se incorpore lo lúdico. A mí un ejercicio que me gusta mucho hacer, por ejemplo, es para aprender el manejo de la voz y para aprender a proyectar la voz, hacerlo con una pelota. Entonces los alumnos se van tirando la pelota en distintos lugares de la habitación y junto a la pelota tienen que ir lanzando la voz para alcanzar con su voz al compañero. O hay otro ejercicio que lo hacemos en los cursos más avanzados, que es que tienen unos dados gigantes y ellos tiran los dados para que el dado le diga a qué tema y a qué público le tienen que hablar, porque eso es otro tema. Cada público es distinto, tiene expectativas distintas y el orador tiene que tener en cuenta a su público. Pero si quisieran hacer algo para empezar a mejorar su oratoria en casa y sin ningún tipo de intervención de un profesor o de una capacitación, o sea, solamente hacer algo en su casa para empezar a trabajar oratoria, lo que más recomiendo es una teoría que se llama las posturas de poder, que es una teoría de Amy Cuddy que muestra que cuando nosotros hacemos posturas asociadas al poder, como la postura de la Mujer Maravilla o de Superman, nuestro cuerpo empieza a liberar testosterona y a reducir los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y esto nos sirve para enfrentar las situaciones que nos generan miedo o ansiedad. Pero no hay que hacer la posición durante la situación, sino antes, por lo menos durante 2 minutos. Y otra cosa que recomiendo mucho para los que quieran trabajar oratoria y para los que quieran trabajar liderazgo es utilizar visualizaciones, que pueden crear su propia visualización imaginándose la situación e imaginándose teniendo éxito en la situación, imaginándose el mejor escenario posible, o pueden también buscar en internet, en YouTube, muchos ejercicios de visualización que son fáciles de hacer y que están bien guiados. Pero siempre que busquen material en internet, que se fijen que sean de fuentes confiables. Así completamos el segundo segmento de la entrevista con Guadalupe Nuno Brito. Ahora sí, vamos a establecer una nueva pausa y como siempre el agradecimiento a H Indumentaria que me viste para cada una de las emisiones de esta realización televisiva de Titán Producciones que denominamos Jaque Mate. H Indumentaria, solo hombres compartiendo el programa con nosotros. Pausa y volvemos. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Porque la igualdad se construye todos los días, continuamos desarrollando nuestro Plan Provincial de Urbanizaciones para transformar la vida de miles de cordobeses. 20 años atrás, 30 años atrás, era imposible salir a la mañana, a las 6:30 de la mañana, era imposible salir con la lluvia. Un histórico programa de obras para promover el desarrollo integral y urbanístico con mejores servicios para más de 36.000 familias cordobesas. Acá nos han hecho las veredas, todas estas veredas hasta allá. Estos son los postes de luz que han colocado, los han hecho las cloacas también, el transformador que lo han puesto nuevo.
Estamos construyendo redes de agua potable, cloacas y energía eléctrica, desagües pluviales, alumbrado público, red peatonal con veredas y red vial con cordón cuneta, calzadas y bocacalles de hormigón, creación de nuevos espacios verdes. Obras que permitirán el crecimiento social de los vecinos en 109 urbanizaciones distribuidas en todo el territorio provincial. Estas obras de infraestructura, con un profundo sentido social, significan un antes y un después. Esto es avanzar, esto es cuidar de nuestra Córdoba, esto es cuidar de nuestra gente. Plan Provincial de Urbanizaciones, porque todas las familias cordobesas tienen derecho a vivir en un barrio del cual se sientan orgullosos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Ahora sí, es tiempo final de presentarles la tercera y última parte, el tercer y último segmento de la entrevista con Guadalupe Nuno Brito. Parte final de nuestra entrevista con Guadalupe Nuno Brito. Estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de oratoria y lo importante es que buena parte de esto que mencionaste que se puede desarrollar en una capacitación, ustedes lo llevan a cualquier punto de la geografía de la Argentina. Es cuestión de organizarlo y está la posibilidad, más allá de lo que se pueda encontrar como materiales para trabajar a distancia, ustedes prefieren esto de la presencialidad, por lo que mencionábamos de potenciar los ejercicios de las capacitaciones en un contexto de presencialidad. Sí, de hecho nosotros ya hemos dado cursos tanto a empresas como en instituciones y al público en general en prácticamente todo el noroeste, y en modalidad virtual hemos trabajado con gente de toda Latinoamérica, así que tenemos la posibilidad de acercar este recurso porque consideramos que es muy importante para el público. Bien, encuentran a Expresar en redes sociales, lo encuentran en la web también. Es una posibilidad de mejorar la oratoria como camino hacia el liderazgo. Y en esa construcción, si la planteásemos en un imaginario tablero de ajedrez, ¿qué paralelismo podrías encontrar, Guadalupe? Bueno, el ajedrez es un juego en donde cada pieza cumple un rol y es un juego de estrategia. No es más importante el rey que la reina, que el caballo, que la torre, sino que cada uno va a realizar una función en fin de un objetivo común. El liderazgo y la oratoria son iguales. Cuando un orador está delante de un público, no es más importante el orador que el público. Cuando un líder coordina un equipo, no es más importante el líder que el equipo, sino la acción conjunta a fin de alcanzar un objetivo. Tanto en el ajedrez como en la comunicación, es el esfuerzo, el trabajo y la estrategia lo que nos llevan a lograr nuestras metas. Guadalupe, muy buena y original respuesta para lo que es nuestra pregunta habitual de cierre aquí en Jaque Mate. Nuevamente el agradecimiento, insistir en que la oratoria es algo que se puede desarrollar como la mayoría de las habilidades humanas, como bien mencionaste en alguna parte de esta entrevista, y que desde Expresar están absolutamente abiertos a escuchar sugerencias y consultas, porque además has demostrado tu absoluta generosidad, incluso marcando ejercicios que se pueden desarrollar en nuestro propio hogar, dedicando algunos minutos por día. Sí, la verdad que para mí por lo menos y para todo el equipo que me acompaña, lo más importante es que estas habilidades se conozcan y se compartan, porque yo lo he experimentado en mí misma. La oratoria es una disciplina que te puede cambiar la vida. A mí me cambió en muchos aspectos, en el laboral, profesional, en el personal inclusive. Yo les comentaba que la oratoria hasta sirve para conseguir pareja. Entonces, no es una cuestión de, el monopolio de este tipo de capacitaciones, sino la generosidad de compartir el conocimiento para poder llevar un recurso tan fundamental a otras personas que pueden aprovecharlo y que pueden enriquecerse a partir de esto. Y esto de compartir el conocimiento es casi una bandera, un leitmotiv de nuestro programa de Jaque Mate, por lo cual te agradecemos profundamente que te hayas sumado a la idea de la entrevista. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo para todos.
Ahora sí, agradecimiento renovado para Guadalupe Nuno Brito por su participación esta semana en Jaque Mate, como también a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan habitualmente con esta propuesta. Nuestro deseo, ojalá sea compartido, es de reencontrarnos dentro de muy pocos días en esta misma pantalla. Que la pasen muy pero muy bien hasta cualquier momento.